La Navidad secreta del Chapo Guzmán en Sinaloa, a la historia que solo unos pocos conocieron. En este video, visitamos la mítica hacienda del Chapo, hoy abandonada, cubierta de silencio, polvo y recuerdos peligrosos. Allí, conocimos a Pedro, un trabajador que pasó más de 20 años junto a Joaquín Guzmán Loera y que nos reveló detalles estremecedores sobre cómo se celebraba realmente la Navidad dentro de ese lugar prohibido. Pedro nos contó sobre miles de juguetes, caravanas secretas, fiestas millonarias, regalos para comunidades enteras, comidas interminables y una tradición que el patrón nunca rompía. Del 24 de diciembre al 10 de enero, nadie trabajaba y todos cobraban completo. Te mostraremos lo que vio, lo que vivió y lo que muchos prefirieron callar. Un relato envuelto en suspenso, nostalgia, peligro y una hacienda que todavía parece esperar el regreso de su dueño. Si te gustan las historias reales, con misterio, crimen, suspenso y testimonios prohibidos, este video es para ti. Déjame tu comentario. ¿Crees que el Chapo volverá algún día a Sinaloa? Sinaloa, el lamento de Pedro, la hacienda abandonada del Chapo, el hedor a cobre viejo y olvido, era lo primero que te golpeaba. Cuando cruzamos el portón, no fue el silencio lo que me heló la sangre, sino la certeza de que el silencio era conde. La neblina no cubría la hacienda del Chapo, la escondía, como una herida que la tierra se negaba a cerrar. Y justo frente a la sombra de un árbol seco, donde el polvo se negaba a volar, conocimos a Pedro. Pedro, el hombre delgado con la mirada de un mapa antiguo, vestía una camisa de trabajo limpia, pero rota por el tiempo. No se inmutó al vernos. Su postura era la de alguien que había esperado ese momento durante años, o la de un centinela que se niega a abandonar su puesto. Era el encargado de la limpieza. Lo había sido por 20 años. Incluso ahora que no había nada que limpiar. La gente se confunde con el silencio, musitó, limpiándose un rastro invisible de polvo de la frente. Su voz era un crujido de hojas secas, pero no es silencio. Es una pared de aire que no deja pasar nada. Él la construyó para que lo de afuera no entrara, ni lo de adentro saliera. Al mencionar el nombre, Joaquín Guzmán, los ojos de Pedro se iluminaron, reflejando una antorcha diminuta en la penumbra. No era solo respeto, era una devoción, nacida de la necesidad. Nos contó cómo la gente lo ve como pura maldad. Pero yo solo veía a un hombre que me preguntaba si tenía para la cena. El relato se volvió íntimo. La enfermedad de su esposa, la desesperación económica y la respuesta invariable de la cúspide del imperio. Aquí tienes, Pedro, llévala con el mejor médico. El dinero no importa, Pedro, no, hoy lo tenemos. Mañana otro se lo gasta. A mí un día me van a eliminar. Y todo esto se lo quedará el gobierno. Esa última frase, dicha años atrás, era ahora la profecía cumplida que Pedro vivía. Él se encogió, orábamos. Le pedíamos a Dios que no le pasara nada, porque no era solo el patrón, era el muro que nos protegía a todos. Fue en ese instante, en medio de la neblina, que el viento hizo algo inusual. Nos sopló, chilló, un sonido metálico, agudo y rápido, proveniente de los barrancos tras la casa principal. Pedro se puso rígido, su mano se aferró a la corteza del árbol. Eso no es el viento, sentenció, con un pánico contenido. Eso es, a la puerta, una que nadie abre. Solo la neblina. Es la puerta de la Navidad. Tomó una bocanada de aire temblorosa, mirando fijamente hacia la dirección del sonido, como si esperara ver una caravana fantasmal emerger de la bruma. La neblina se espesó alrededor de nosotros, fría y palpable, creando un domo íntimo sobre Pedro y nosotros.
El relato se convirtió en una confidencia forzada por la atmósfera. Nos describió las camionetas. No eran vehículos blindados de guerra. Eran camiones de carga, repletos hasta el techo con miles de juguetes en bicicletas, muñecas, balones, ropa, bolsas de comida. Era un despliegue logístico de bondad silenciosa. 4 días sin parar. Iban a las rancherías más pobres de Sinaloa, donde la luz llega tarde, sin cámaras, sin agradecimientos, sin que nadie supiera quién era el que mandaba el regalo. Se dejaban y se iban. El patrón lo tenía prohibido. No quiero que digan gracias, Pedro. Solo quiero que el niño tenga algo en la operación. Niño terminaba el 23 de diciembre, pero el 24 era el día que definía la palabra familia dentro de ese imperio. Lo que pasaba aquí, dentro de estos muros en Pedro, bajó la voz a un nivel que casi exigía que nos acercáramos para escuchar. Sus ojos se movieron rápidamente, escaneando los techos oxidados y las ventanas ciegas. Él gastaba millones, susurró, millones en una sola noche. Y esa noche, patrón no era solo el patrón, era el anfitrión, el padre. El viento volvió a chillar, más cerca esta vez. Pedro se levantó de pronto. Su cuerpo temblaba ligeramente. Tenemos que ir al portón, al portón de atrás. Hay algo que el gobierno no se llevó. Nos miró con una intensidad desesperada. La gente venía aquí por las mesas, por la música, por el dinero, pero yo venía por el anuncio que lo detenía todo, justo a la medianoche. ¿Vamos? Antes de que el sol se ponga, o no saldremos de esta neblina. El chillido metálico se convirtió en nuestro guía. Pedro caminaba con una urgencia que no correspondía a su edad, dirigiéndose al portón trasero. Un marco de hierro que se había soldado con el óxido al muro. Aquí entraban los cocineros y los músicos, explicó Pedro, sin voltear. Y aquí, justo en esta esquina, él tenía su mesa. Pero solo él sabía lo que había debajo de esa mesa. En un pequeño refugio, la hacienda era un laberinto de corredores polvorientos. Pedro nos relató la fiesta del 24 de diciembre, la más grande y secreta de Sinaloa. Era una locura hermosa, mesas de 30 metros repletas de mariscos, carne, frutas que ni en la ciudad se veían, música en vivo, 1, 2, hasta 3 bandas, tocando a la vez, compitiendo por ver cuál era más fuerte. Los fuegos artificiales iluminaban toda la sierra. Parecía mediodía, en pleno diciembre. El patrón no se sentaba. Caminaba, andaba a brazos sinceros a los empleados, a las familias, a los músicos. Brindaban. Su sonrisa no era forzada, era la de alguien que estaba cumpliendo una tradición familiar, ampliada a todo aquel que trabajaba bajo su techo. Todos éramos iguales esa noche. Yo le servía el vino, me abrazaba y me preguntaba por mi esposa, por mis hijos, uno por uno. En el orgullo, en la voz de Pedro, era palpable. El recuerdo era más fuerte que el abandono que nos rodeaba. El dinero fluía como el agua, pero no eran sobornos, ni pagos. Eran regalos a los músicos. Se les pagaba el triple. A los cocineros, bonos que les permitían vivir la mitad del año sin trabajar. Era una inversión en lealtad, pero envuelta en papel de regalo y cariño. Él creía que un hombre feliz en su casa era un hombre leal en su trabajo, meditó Pedro. La narrativa alcanzó la medianoche. El estruendo de la pirotecnia se detenía de golpe. Las bandas silenciaban sus instrumentos. Cientos de personas miraban al centro del patio, donde el patrón se subía a una tarima improvisada. Era el momento que todos esperábamos, nos dijo Pedro, mientras empujaba el portón oxidado, que se dio con el mismo chillido que oímos antes. El Chapo
tomaba el micrófono, no hablaba de negocios ni de enemigos. Solo decía una cosa, con una sonrisa amplia que le llegaba a los ojos desde hoy: nadie trabaja hasta el 10 de enero, y añadía todo pagado. Vayan a gozar a sus familias. Lo merecen. Abajo, en el lodo seco, había una pequeña caja de madera, casi invisible. A todos les pagaba el mes completo, sin descontar un día. Nadie en su hacienda, Pedro incluido, sufría necesidades. Mi familia nunca le faltó nada. El recuerdo era tan vívido que, por un instante, el silencio de la hacienda fue reemplazado por el eco de la fiesta. Pero el recuerdo trajo consigo el detalle que Pedro nunca había contado a nadie. Pero antes del anuncio, horas antes, mientras la música estaba en su punto máximo, el patrón hacía algo más. Pedro se inclinó y levantó la caja de madera. Estaba pesada, pero no parecía contener oro ni dinero, solo tierra. Él no quería que nadie se enterara de Él venía a esta esquina, se agachaba y con esta caja sacaba un poco de tierra. De aquí nos mostró la caja en el fondo, grabada a mano. Había una frase: mi gente está donde yo estoy. Él sacaba la tierra de Sinaloa, la metía en bolsas diminutas de terciopelo, y antes de irse a dormir en Navidad, repartía esas bolsas a un círculo muy reducido de gente clave, que él sentía que había que proteger más allá del dinero. Pedro nos miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. El dinero no importaba, la tierra sí. Era la promesa de que siempre regresaría a donde estaba su gente. Pedro dejó la caja en el suelo. El chillido del portón al abrirse no fue el viento, era la caja rozando el metal, y fue entonces que vimos la sombra. Detrás de la caja, en el fango de la puerta, había una huella fresca. No era de una bota militar, ni de un turista curioso. Era la marca de un zapato de vestir caro, hundido en el lodo. Alguien más estuvo buscando la caja. Pedro, dije en mi voz, apenas un susurro. Pedro se agachó para tocar la huella. Se levantó, temblando, no de frío, sino de una nueva clase de terror. La tierra, la promesa. Si el patrón está preso, ¿quién sigue buscando la tierra aquí, ahora? ¿Y qué pasa si la encuentra? El lodo era un lienzo que acababa de ser profanado. La huella del zapato de vestir era demasiado nítida, demasiado reciente para ser parte de la historia. Nos devolvió del recuerdo de la opulencia al peligro tangible del presente. La neblina, que antes era solo una cubierta, ahora era un cómplice que permitía a la sombra moverse sin ser vista. Pedro ya no era el anciano nostálgico. Era un protector. Dejó la caja, se puso de pie y nos tomó del brazo, empujándonos de vuelta hacia los pasillos principales. Nos vamos, ordenó, con una voz que había encontrado un nuevo tono de urgencia. No es seguro. Si alguien viene por la promesa, significa que el ciclo no terminó, y el que busca no viene a recordar. Mientras corríamos por los pasillos, vacíos y desolados, el contraste con su relato navideño se hizo insoportable. Las paredes despintadas, los portones oxidados, eran las únicas reliquias de aquel imperio de bonanza. Ahora todo está abandonado, lamentó, mientras sus ojos trazaban las líneas de las paredes, donde una vez se colocaron luces de fiesta. Cuando paso por aquí, me pongo a llorar. Me entra mucha nostalgia. El patrón está preso, sí, pero para nosotros nunca se fue. Su palabra sigue aquí, a la huella fresca. No había borrado la lealtad de Pedro, la había encendido. Él no temía al gobierno, temía a aquellos que venían a robar la última pizca de esperanza, la promesa de la tierra, que simbolizaba el regreso. Nos detuvimos al pie de la escalera principal, donde el Chapo solía dar el anuncio de las vacaciones. Pedro miró hacia arriba. Yo le pido a la Virgen, dijo,
con una firmeza que contrastaba con su voz temblorosa: que un día regrese a Sinaloa, que la Virgen lo cuide, como cuida a todos los mexicanos, y que cuide su promesa, la que tiene en sus manos la tierra. La luz del atardecer se estaba retirando rápidamente, y con ella, la visibilidad. Estábamos cerca de la salida, pero la sensación de que alguien nos observaba era opresiva. El chillido metálico se escuchó por última vez, esta vez proveniente del patio central, justo donde las mesas largas se alzaban. No era el portón trasero, era la puerta de la bodega principal, un lugar que Pedro no había querido que viéramos. Ese es el sonido que no pude evitar, reconoció Pedro. Su voz, baja y rota. El día que se lo llevaron, yo vine, y la puerta estaba cerrada. El gobierno selló todo, pero la bodega principal, esa la dejaron abierta. ¿Y qué había ahí, Pedro? Los juguetes, susurró, los que no pudieron repartirse para la Navidad de ese año. Y la lista de las rancherías. Él no quería que el gobierno supiera a dónde iban los regalos. Justo antes de alcanzar el coche, un flash de luz, débil pero inconfundible, se reflejó en el parabrisas. Provenía de la bodega abierta. Alguien estaba dentro. Pedro no se inmutó. Su cuerpo delgado se irguió. La huella en el lodo, la caja con tierra, la luz en la bodega. Ya no era un lamento, era una misión. El patrón se había ido, pero la operación niño no podía morir. La Navidad viene en un mes, dijo Pedro, con una extraña calma. La lista está adentro. Los juguetes también. Yo no puedo permitir que esa gente se quede sin nada. No mientras yo esté aquí. Nos miró, sin pedir ayuda, sino declarando una verdad ineludible. El lamento es real, pero la promesa es más fuerte. Ahora, vete. Yo tengo que ir por la lista. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió a la bodega abierta, donde la luz intermitente delataba a un intruso que buscaba algo más que nostalgia. El lamento de Pedro era el susurro atrapado en las paredes, pero su acción final era el grito de un nuevo capítulo. La promesa de la tierra seguía viva. Al caer la noche, no supimos si Pedro encontró la lista o si el intruso lo encontró a él. Solo se escuchó un golpe seco proveniente de la bodega, y el único testigo de todo, la neblina de Sinaloa, se cerró sobre la hacienda, borrando la huella, el coche y el último destello de luz, dejando un silencio que ya no era vacío, sino una pausa. Pedro se aferró a la lista de nombres y la apretó contra el pecho, mientras la linterna del intruso lo cegaba. No era un ladrón de recuerdos, sino un hombre con la misma lealtad y desesperación. ¿Quién eres?, susurró Pedro. Uno de los niños que recibió los regalos, y vengo por el que queda, la promesa. El golpe seco no fue una pelea, sino la puerta de la bodega, cerrándose con ambos dentro. La neblina consumió la hacienda, dejando un silencio más pesado, cargado ahora con dos secretos y una esperanza encapsulada en la tierra de Sinaloa. El lamento había terminado. La leyenda continuaba.